Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Pérez y les voy a explicar un poco sobre la relación entre los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. ¿Cómo se relacionan los factores bióticos y abióticos? ¿Qué son los factores abióticos? Los factores abióticos son las partes no vivientes de un ecosistema. Por ejemplo, nutrientes, luz solar, rocas, agua, temperatura, humedad, pH, suelo, oxígeno, elementos químicos, clima y atmósfera. ¿Qué son los factores bióticos? Los factores bióticos son los organismos vivos de un ecosistema, por ejemplo, animales, plantas, microorganismos. Los ecosistemas están controlados por una variedad de factores. Los factores bióticos y abióticos se influirán mutuamente. Los factores abióticos determinan qué tipos de factores bióticos están presentes. Los organismos particulares y las formas de plantas son adecuadas para tipos particulares del entorno. Por ejemplo, los climas fríos no adaptarán lagartos ni otros animales de sangre fría. En cambio, los mamíferos grandes y lugubles, como las ballenas y los osos polares, se adaptarán mucho mejor a estos tipos de ambientes. Al mismo tiempo, los factores bióticos influirán en los factores abióticos. Los microbios y la vida vegetal en un largo determinarán los factores del ecosistema. Los componentes abióticos y los componentes bióticos se influyen mutuamente, por ejemplo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas determinarán el tipo de flora que se encuentra en esa región. Por lo tanto, estos componentes bióticos y abióticos están vinculados entre sí a través de los siglos de nutrientes y flujo de energía. Los componentes bióticos y los componentes abióticos muestran cómo las especies se han adaptado con el tiempo y qué especies pueden vivir en un ecosistema específico. Todos los organismos vivos dependen de los factores abióticos para sus necesidades esenciales, como los alimentos, refugios y lugar de crianza. Una planta es un componente biótico en sus entornos. Las plantas usan los factores bióticos, componentes no vivos, como el dióxido de carbono, el agua y la energía del sol. Las plantas son afectadas por otros factores bióticos como nervioros, parasitistas y hongos. El agua de los ríos, lagos y mares pueden verse contaminadas por las basuras producidas por seres humanos, como las latas y las botellas de plásticos que tienden a acumularse, provocando cambios en los ecosistemas. Los factores bióticos deben tener características filosóficas y un comportamiento específico que les permita sobrevivir y reproducirse dentro de un ambiente con otros factores bióticos. El compartir un ambiente de como resultado una competencia entre los factores bióticos y se compite, ya que sea por alimentos, por especies, etc. La población la ha definido como el conjunto de organismos de una especie que está en un mismo lugar. Con esto nos referimos a los organismos vivos, ya sean unicelulares y pluricelulares. Los factores bióticos pueden dividirse en tres tipos, que son: individuo, cada organismo del ecosistema; población, el conjunto de individuos que habitan una misma área o lugar, como ya explicamos; comunidad, en lugar determinado, sean interacciones entre varias poblaciones y se forma una comunidad. Un ejemplo en el bosque, donde interactúan plantas, animales, entre otros.
Los factores bióticos también pueden ser clasificados en 3 tipos, que son los siguientes. Productores son los que se fabrican su propio alimento. Consumidores son los que nos pueden producir su alimento. Descomponedores son los que se alimentan de materia orgánica descompuesta. Sin duda, el tema de los factores bióticos es muy importante si queremos entender cómo se relacionan los factores bióticos y abióticos de la naturaleza. La importancia de los factores abióticos. Los factores abióticos, agua, luz, aire y sales minerales, son impredecibles en nuestro entorno, y es que sin estos factores la vida no podría desarrollarse en nuestro planeta, pues gracias a ellos las células de nuestro cuerpo y del resto de los seres vivos pueden incrementarse y sobrevivir. Si nos fijamos, por ejemplo, en el agua, atentamos al dato de que el cuerpo humano del ser humano cuenta con un 65% de la misma, entenderemos que su relevancia. El agua es además el medio ideal para transmitir los nutrientes y permitir la síntesis de compuestos sin ellas.